Buenas tardes. Siendo las 13 horas del 13 de abril de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifico el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 28 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados, precisado en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la precisión de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 57 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Erika García Pérez, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 35, 45, 48, 49, 58 y 72, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del medio de impugnación identificado con la clave 35 de este año, interpuesto por René García Hernández en contra de la elección de agente municipal de la congregación de San Pedro Buenavista del municipio de Atzalan, Veracruz, llevada a cabo el 19 de marzo del año en curso. La ponencia propone declarar la nulidad de la elección y ordenar se expida nueva convocatoria y se lleve a cabo elección extraordinaria, por acreditarse irregularidades en la forma en que se desarrolló el método de consulta ciudadana, como se explica a continuación. De las constancias que obran en actuaciones se desprende que le asiste la razón al actor, dado que la comisión que representaba a la Junta Municipal Electoral, encargada de llevar a cabo la elección, omitió levantar la lista de asistencia con el nombre, número de folio de la credencial para votar y la fórmula de candidatos por la que votarían los ciudadanos de dicho lugar. Por lo que se puede llegar a la conclusión que no se tiene certeza de qué personas acudieron el día de la votación, de que éstas fueran ciudadanos de las localidades que tenían derecho a elegir al agente municipal del lugar antes señalado, que éstas fueran mayores de edad o tampoco se puede tener certeza de la forma en que se hizo el conteo o sumatoria de los votos obtenidos para cada candidato, para estar en aptitud de determinar qué fórmula fue la que obtuvo la mayoría de votos y establecer la ganadora. De lo anterior, resulta evidente que los responsables de llevar a cabo el método de consulta ciudadana incumplieron con los puntos 2.2 y 2.4 de la convocatoria respectiva, cuando era su deber vigilar que la votación se llevara a cabo con apego a las reglas establecidas en la misma. En el caso, este tribunal advierte que fue violentado el principio de certeza reconocido de manera constitucional, pues en todo proceso electivo, para ser considerado como válido, deben prevalecer los principios rectores de la materia electoral. En consecuencia, lo procedente es declarar la nulidad de la elección y ordenar se expida nueva convocatoria y se lleve a cabo la elección extraordinaria en la congregación de estudio. A continuación, me permito dar cuenta con el proyecto del juicio ciudadano identificado con la clave 45 de esta anualidad, promovido por Alfredo Yáñez García en contra de la elección de agente municipal de la comunidad de Mesachica La Gloria del municipio de Papantla, Veracruz, aduciendo la vulneración de los usos y costumbres de su comunidad, así como de sus garantías y derechos humanos consagradas en la Constitución Federal, al haber realizado la elección en fecha diferente y no validar la elección que se realizó el 4 de marzo
en la Asamblea Ejidal Ordinaria. Dado que, a decir del recurrente, de acuerdo a los usos y costumbres de su comunidad, la elección para elegir a las autoridades se lleva a cabo el primer domingo de marzo y esta únicamente se valida el día que la Junta Municipal lo señala. La ponencia propone declarar infundados los agravios expuestos por el actor por las razones siguientes. Es importante destacar que el actor se autoadscribe como integrante de una comunidad indígena que se rige por sus propios usos y costumbres. Sin embargo, de acuerdo con los datos del censo y los indicadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la comunidad de Mesachica La Gloria tiene únicamente el 10% de habitantes indígenas, lo que la coloca en la clasificación de localidad con población indígena dispersa. En este sentido, queda claro que no se trata de una comunidad indígena que se rija por sus propios usos y costumbres, contrario a lo aducido por el recurrente. Ahora bien, de las documentales públicas que obran en autos, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los numerales 359, inciso D y segundo párrafo del artículo 360 del Código Electoral, se desprende que la consulta ciudadana se realizó el 25 de marzo y que ésta reúne los requisitos establecidos en la ley para este tipo de procedimientos, consistentes en que se reunieron en el lugar, fecha y hora determinados previamente, verificaron que los asistentes a la asamblea eran habitantes de la congregación, levantaron la lista de asistencia con el nombre, número de folio de la credencial para votar y fórmula de candidatos por la que votaron, presentaron ante los asistentes a los candidatos previamente registrados, mencionaron en voz alta el nombre de los ciudadanos de la congregación en el orden en que fueron registrados en la lista de asistencia para que en forma expresa y pública mencionaran cada uno la fórmula por la que votaban, levantaron el acta circunstanciada en la que se anotara el número de votos obtenidos por cada fórmula, así como la situación prevaleciente en la asamblea. Es decir, el procedimiento que realizaron de consulta ciudadana cumple con todos los principios rectores de la materia, puesto que se encuentra pegada a la certeza, la legalidad, imparcialidad y objetividad establecidos en el artículo 17 del Código Electoral, por lo que la ponencia propone declarar infundados los agravios. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos identificados con las claves 48 y 49 de este año, promovidos por Plácido Villegas Tereso y Alejandro Cruz Torres, en contra de los resultados de la elección de agentes municipales realizada el 23 de marzo en la localidad Tepozoteco, municipio de Alto Tonga, Veracruz, mediante el procedimiento de consulta ciudadana. En las demandas, los enjuiciantes manifiestan haber fungido como candidatos, pero que los resultados no les favorecieron, ya que se suscitaron diversas irregularidades, tales como que el candidato Luciano Marín Contreras anduvo promoviéndose entre los pobladores para que votaran por él, así como que el día de la consulta se presentó la lideresa de Antorcha Campesina para coaccionar a aquellos que habían sido beneficiados con programas sociales a fin de que votaran por Luciano Marín Contreras, y que la comisionada de la Junta Municipal determinó concluir la consulta a las 13:20 y que se quedaron algunos ciudadanos sin poder participar en la misma. Al respecto, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios, dado que no se aportaron elementos de prueba suficientes e idóneos que permitan a este tribunal corroborar la veracidad de las anomalías y su determinancia en el resultado de la consulta ciudadana, a lo que se suma que tampoco se acreditó alguna violación a las reglas establecidas en la convocatoria emitida para su celebración. Lo anterior se encuentra robustecido por el hecho de que en las actas de resultados allegadas por la Junta Municipal, los ahora enjuiciantes firmaron de conformidad sin que se asentara antecedente de alguna incidencia o anomalía en el desarrollo de la consulta. En consecuencia, se propone confirmar los resultados de la elección en el caso de estudio. A continuación, doy cuenta con el juicio ciudadano 58 de este año, interpuesto por Javier Ignacio Moguel y otros, a través del cual pretenden impugnar la preparación de la elección de agente municipal
de la congregación de Tetelcingo del municipio de Coscomatepec, Veracruz. La ponencia propone declarar infundados por un lado e inoperantes por otro los agravios hechos valer por los actores, por las razones siguientes. El agravio que se refiere a que la autoridad local no presentó convocatorias se propone declararlo infundado, ya que en actuaciones consta la existencia de la misma, la cual fue remitida a este órgano jurisdiccional por la Junta responsable, así como por el Congreso del Estado, por lo que queda demostrada la existencia de la convocatoria. En relación al agravio sobre el cambio de fecha de la elección, se advierte que efectivamente existe un cambio de fecha para llevar a cabo la renovación de la agencia municipal en la localidad en cita, diferente a la establecida en la convocatoria de referencia. Sin embargo, este cambio del 18 de marzo al 8 de abril no se realizó de forma ilegal, ya que la modificación tiene su fundamento en la petición que realizó el entonces agente municipal en funciones, quien al advertir que la fecha propuesta inicialmente coincidía con la fiesta patronal, solicitó su modificación, petición que la propia Junta y el Ayuntamiento aprobaron y remitieron al Congreso del Estado para su sanción, lo que se hizo en forma retroactiva, de ahí que se proponga declarar infundado el agravio. Por último, en cuanto se refiere al registro de candidatos fuera de tiempo, en el expediente se encuentra probado que se recibió el registro de 3 fórmulas, de las cuales las 2 primeras fueron recibidas por la Junta responsable el 2 de marzo y la tercera, que corresponde a la de los actores, el 5 de ese mes, sin que existan datos que acrediten algún otro registro de candidatos, por lo que se propone declarar infundado el agravio. En consecuencia, lo procedente es confirmar la elección impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con la clave 72 de este año, interpuesto por los candidatos Héctor Cruz Rosendo y Martín Francisco Nicolás, realizando diversas manifestaciones que en esencia se relacionan con la coacción del voto por parte de Rufina Noguera Lerma en su calidad de candidata a la agencia municipal de la misma localidad, así como la presencia de funcionarios municipales en el marco del procedimiento de elección de agentes y subagentes municipales en la localidad El Anono del municipio de Tamiagua, Veracruz, por aducir violaciones relacionadas con sus derechos político-electorales. Por lo que, previa valoración conjunta de las constancias probatorias agregadas en el expediente, en términos de las reglas previstas en el artículo 360 del Código Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia, la ponencia propone que no existen elementos de prueba suficientes e idóneos que permitan avalar la veracidad de las manifestaciones de los actores. Por lo tanto, se arriba a la determinación de que ante la insuficiencia de pruebas que avalen dichas manifestaciones, deben de calificarse como infundados los agravios aducidos en el escrito de demanda, pues no se puede establecer la violación alguno de sus derechos político-electorales que haya contravenido los principios rectores bajo los cuales se debe regir todo proceso electoral y que con ello se haya inferido en los resultados de la elección. En consecuencia, se propone confirmar el resultado de la elección de agentes municipales realizada en la congregación de El Anono del municipio Tamiagua, Veracruz. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. ¿Están a su consideración los proyectos de la cuenta, señores magistrados? Si no hay alguna participación, me gustaría fijar mi postura sobre estos juicios para la protección de los derechos político-electorales con los que se ha dado cuenta y en congruencia con lo que sostuve en la pasada sesión pública en relación con el principio de definitividad y su necesario agotamiento para la procedencia de los juicios electorales ciudadanos, solo me permitiré retomar las principales razones para dejar clara esta postura e insisto, solo por congruencia con las manifestaciones que realicé. De conformidad con los artículos 171 o 185 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 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 la Ley Or
El proceso electoral para la renovación de cargos de agentes y subagentes inicia a partir de la publicación de la convocatoria y concluye el 1 de mayo del mismo año con la toma de posesión de los candidatos que hayan resultado electos. Lo anterior comprende entonces todos los actos celebrados en las siguientes etapas: los actos previos a la etapa preparatoria en sí, la jornada electoral y los actos posteriores a la elección y resultados. Desde mi punto de vista, en los diversos casos que se plantean en los JDC 35, 45, 48, 49, 58 y 72, con algunas peculiaridades, no se cumple con desde mi perspectiva, no está acreditado el cumplimiento del principio de definitividad y por tanto yo no podría acompañar las propuestas en términos generales porque para mí deben desecharse por el incumplimiento de este requisito. Esto es, creo que no hay prueba sobre la existencia de la definitividad, entendiendo por esto la imposibilidad de pronunciarse sobre un acto que no tiene firmeza. Desde mi óptica, los presentes medios de impugnación devienen improcedentes y resulta conducente desecharlos de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 377 y 402, último párrafo del Código Electoral de Veracruz. También ha sido mi postura que, con independencia de esta actualización de improcedencia de los JDC, para preservar los derechos de los actores, en los casos que así corresponda, debe ordenarse que se emita la declaratoria de validez de la elección y la entrega de las constancias dentro de las 24 horas siguientes a que nosotros resolvamos. Además, dichas decisiones deberán notificarse personalmente a los actores para que, efectos de que se encuentren en condiciones temporales y materiales de impugnar los actos referidos, cuyo cumplimiento deberá informar a este Tribunal Electoral dentro del plazo de 12 horas contadas a partir de la notificación realizada. Aquí debo de señalar que hay una particularidad que me gustaría resaltar en el caso de los JDC 48 y 49, donde también estimo que deberían haberse acumulado con los diversos 50, 51, 52, 53, 54 y 55, que se verán más adelante, pero que desde mi perspectiva deberían haberse acumulado a estos asuntos y en consecuencia también determinarse su improcedencia por la misma razón que he comentado de falta de definitividad. La misma circunstancia de acumulación en cuanto hace al JDC 72 y JDC 73. Por estas razones, señores magistrados, y a efecto de no abundar en las razones que ya hemos dado en otra sesión pública, en la última, concretamente, de manera muy respetuosa y con pleno reconocimiento al profesionalismo del ponente, no compartiría los sentidos que se proponen por las razones que he mencionado y, en caso de aprobarse en sus términos, emitiría votos particulares. Es cuanto, magistrados. Sigue a su consideración, magistrados. Al no existir más intervenciones, señor secretario, le pido que por favor tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos y cada uno de los proyectos en los términos que los presenta el señor magistrado Javier Hernández. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. En contra de los proyectos en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 35, 45, 48, 49, 58 y 72, todos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos con el voto en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de votos particulares. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 35/2018 se resuelve: primero,
son fundados los agravios hechos valer por el actor por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente sentencia. Segundo, se declara la nulidad de la elección de agente municipal de San Pedro Buenavista del municipio de Atzalan, Veracruz. Tercero, se revoca la declaración de validez de la elección emitida por el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz. Cuarto, se ordena al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, que emita una nueva convocatoria para la elección extraordinaria de agente municipal de la Congregación de San Pedro Buenavista en los términos ordenados en la consideración quinta de esta resolución. Quinto, se vincula al Congreso del Estado para que actúe en los términos de la consideración quinta de esta resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 45/2018 se resuelve: primero, son infundados los agravios hechos valer por el actor por las razones expuestas en la consideración cuarta de la presente sentencia. Segundo, se confirman los resultados de la elección de agente municipal de la comunidad de Mesa Chica La Gloria del municipio de Papantla, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 48/2018 y su acumulado 49/2018, se resuelve: primero, se acumula el expediente TEP-JDC 49/2018 al diverso TEP-JDC 48/2018. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, son infundados los agravios hechos valer por las razones expuestas en la consideración novena de la presente resolución. Tercero, de conformidad con el artículo 404, tercer párrafo del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se confirma el resultado de la elección de agentes y subagentes municipales realizada en la Congregación de San Pedro, San José y Santa Cruz Tepozoteco, pertenecientes al municipio de Alto Tonga, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 58/2018 se resuelve: único, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los actores por las razones expuestas en la consideración quinta de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 72/2018 se resuelve: primero, se declaran infundados los agravios hechos valer en el presente medio de impugnación por las razones expuestas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo, de conformidad con el artículo 404, tercer párrafo del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se confirma el resultado de la elección de agentes y subagentes municipales realizada en la Congregación de El Anono, perteneciente al municipio de Tamiagua, Veracruz. Secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 37, 41, 44, 47, 59, 62, 65, 66 y con el procedimiento especial sancionador número 12, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador 12 de este año, promovido por Morena y Partido Revolucionario Institucional en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y otros, por la presunta violación al principio de imparcialidad, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña, con motivo de la asistencia del virtual candidato a gobernador de la coalición por Veracruz al frente en la inauguración del Hospital Infantil de la ciudad de Veracruz. Una vez impuestos de todas las constancias que conforman el procedimiento especial sancionador que nos ocupa, la ponencia estima que por cuanto hace a la presunta violación al principio de imparcialidad, no existen elementos que demuestren que efectivamente hubo una promoción por parte del gobierno del Estado o en específico del gobernador, para que Miguel Ángel Yunes Márquez estuviera presente. Aunado a que independientemente de su presencia, no se emitieron manifestaciones por parte de algún servidor público que evidenciara la presencia del virtual candidato. En lo relativo a la presunta promoción personalizada, la ponencia considera que la inauguración del edificio multireferido por parte del gobierno del Estado se llevó a cabo en una temporalidad permitida por la ley, de conformidad con el artículo 71 del Código Electoral, por lo que no se acredita tal violación.
Por cuanto hace a los actos anticipados de campaña, se advierte que no se actualice el elemento subjetivo, porque de las pruebas que obran en autos, se puede advertir que si bien está acreditado que el ciudadano y virtual candidato Miguel Ángel Yunes Márquez asistió al evento de inauguración, no hay elementos ni siquiera indiciarios de que su sola presencia haya sido con fines electorales. Tampoco de la publicación en la red social Facebook del mencionado ciudadano se advierte una conducta ilegal, porque del análisis de su contenido se considera que no constituye propaganda o un mensaje de naturaleza proselitista, pues aborda diversos temas de interés público y relevancia general, al versar sobre contenidos de carácter político, económico y social, además de que el uso de las redes sociales se encuentran protegidas por la libertad de expresión, por lo que en el caso se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. A continuación, doy cuenta con los juicios ciudadanos 37 y 59 de este año, ambos promovidos por Luis Alfredo Villegas Maldonado y Bruno Lezama Monroy, en su calidad de candidatos a subagentes municipales, propietario y suplente respectivamente, en los cuales aducen la inelegibilidad del candidato a subagente municipal Pedro González Campos, así como diversas conductas ilegales realizadas durante el periodo de renovación de subagentes municipales en la congregación Cerro del Mesón de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. De la revisión de las demandas se advierte que son los mismos actores quienes controvierten en esencia los mismos actos, en contra de la misma autoridad responsable, por lo que se actualiza la conexidad de la causa y se propone acumular los presentes juicios. Ahora bien, una vez analizadas las causales de improcedencia, se advierte que en el juicio ciudadano 37 se actualiza la causal prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral de Veracruz, al haberse presentado fuera del término de los 4 días que señala la ley electoral, pues el plazo para impugnar el acuerdo de registro de candidatura de Pedro González Campos transcurrió del 16 al 19 de marzo y los actores presentaron su medio de impugnación hasta el 21 siguiente. De ahí que se considere su presentación de manera extemporánea y en consecuencia se propone desecharlo de plano. Por cuanto hace a los agravios del juicio ciudadano 59, los actores hicieron valer los siguientes: desacuerdo con la aprobación de la candidatura a subagente municipal de Pedro González Campos al ser inelegible por no residir en el ejido Cerro del Mesón. Esta ponencia propone declarar el agravio infundado, ya que del análisis de los documentos aportados por el candidato cuestionado se advierte que cumple con los requisitos de residencia, el cual acredita con el documento idóneo consistente en la constancia de residencia, documental que se refuerza con su credencial de elector, el informe de la vocalía del Registro Federal de Electores del INE sobre su domicilio, así como un recibo de energía eléctrica, todos ellos coincidentes con el domicilio de dicho ciudadano en el ejido Cerro del Mesón. Respecto a la supuesta promoción del voto a favor de Pedro González Campos durante la veda electoral, que se realizó en una reunión convocada por la subagente municipal el día 23 de marzo, se propone declarar el agravio como infundado, ya que los actores no aportan medio alguno que sustente su dicho, aunado a que esta ponencia, en aras de allegarse de mayores elementos para resolver, requirió a la responsable para que informara si tenía conocimiento de algún escrito o denuncia respecto de dicha reunión, a lo cual la autoridad informó bajo protesta de decir verdad que no fue recibido escrito alguno que denunciara la supuesta conducta. Por cuanto hace al agravio relativo a la promoción del voto a favor de Pedro González Campos en una casilla electoral el día de la jornada, el agravio se propone declararlo infundado. En primer lugar, porque los actores no aportan medio de convicción alguno que sustenten su dicho, aunado a que de autos no puede apreciarse incidente alguno el día de la elección, de ahí que no es posible acreditar las manifestaciones de los actores. Por último, en lo relativo a una supuesta invasión de áreas verdes y parcelas del ejido del Cerro del Mesón por parte de la subagente municipal Pedro González Campos y otras personas, se propone declarar el agravio infundado, pues para comprobar su dicho, los actores aportaron copias simples de una denuncia interpuesta ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica, Veracruz, y diversas actuaciones de la Policía Ministerial, Subagencia Municipal y de la Procuraduría Agraria, así como diversas fotografías. Sin embargo, a juicio de esta ponencia, el cúmulo de documentales privadas respecto de las supuestas conductas denunciadas, aún valoradas en su conjunto, devienen insuficientes para acreditar el incumplimiento de los requisitos exigidos para ser edil por parte del candidato cuestionado, pues el hecho que se haya presentado alguna denuncia de posibles hechos delictuosos no necesariamente lleva a tener por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar del supuesto despojo e invasión de predios, mucho menos que éste se haya llevado a cabo por dicho candidato, además de que las manifestaciones vertidas no son materia electoral. En consecuencia, al resultar infundados los agravios hechos valer por los actores, se propone confirmar
tanto la elegibilidad de Pedro González Campos como candidato propietario a subagente municipal de la Congregación Cerro del Mesón del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, así como la elección de subagentes municipales en dicha congregación. A continuación, doy cuenta con el juicio ciudadano 41 de este año, incoado por Antonio Antele, fiscal y otros, en su calidad de candidatas y candidatos a agentes municipales de la comunidad Ohuilapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, e impugna la elección de Tomás Antele, fiscal, como agente municipal de dicha congregación. Los actores alegan que el candidato electo repartió despensas a sus más allegados y que las mismas eran del municipio y que prometió apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social con la finalidad de obtener el triunfo. Como cuestión previa en el proyecto se razona que respecto de la oportunidad y definitividad, el medio de impugnación se encuentra interpuesto en tiempo, aun cuando haya sido presentado antes de que la autoridad municipal se hubiera pronunciado sobre la declaración de validez y entrega de constancia de mayoría, ya que en aras de garantizar el pleno acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, es que la ponencia propone entrar al estudio de los agravios de los accionantes. Sin embargo, es importante destacar que al momento de resolver el presente asunto, dicho trámite ya fue realizado por la autoridad municipal y remitido a este tribunal de manera oportuna, con las documentales que así lo constatan. Por otro lado, de un análisis exhaustivo del escrito de demanda, se advierte que solo aparecen firmas de 3 de los 6 promoventes que se enuncian en el preámbulo de la misma, por lo que el presente juicio ciudadano se entenderá interpuesto solo por Antonio Antele, fiscal, Miguel Ángel Mirabeta Montiel y Clemencio Chapán Toto. Ahora bien, en el estudio de fondo, los motivos de disenso expuestos con anterioridad devienen infundados por los siguientes razonamientos. Los actores señalan que el candidato electo usó recursos públicos y presionó al electorado para obtener el triunfo. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, no se desprende ningún indicio de lo anterior, ni tampoco existe prueba alguna que demuestre tales irregularidades. Es más, lo que los accionantes alegan es vago e impreciso y no manifiestan circunstancias de modo, tiempo y lugar de los acontecimientos. En ese tenor, resulta insuficiente que en la demanda únicamente se aluda a la violación o irregularidad presuntamente cometida y se narren de forma genérica los hechos que se estiman contrarios a derecho y los agravios que causan sin aportar prueba alguna para acreditar los hechos alegados. En efecto, los hechos alegados irrelevantes en juicio constituyen la materia fáctica que debe ser probada, razón por la cual las circunstancias de modo, tiempo y lugar se vuelven elementos imprescindibles para la decisión de la controversia, ya que a través de estas se detallan de forma precisa cómo sucedieron los hechos, quiénes intervinieron, qué medios se utilizaron para su comisión, el lugar o los lugares donde se llevaron a cabo, las características de estos, así como la hora, día, mes, año y cualquier otra circunstancia de tiempo que ubiquen los hechos en un lugar determinado y sus condiciones de ejecución por quienes lo realizaron. Es por lo anterior que se insiste que los motivos de disenso esgrimidos por los actores devienen infundados. En tal circunstancia se confirma en lo que fue materia de impugnación la elección de agente municipal de Ohuilapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. El siguiente asunto con el que se da cuenta corresponde al juicio ciudadano 44 de este año, interpuesto por Julia Soledad Perrotín Cruz, en contra de actos y omisiones de la Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, relacionados con el proceso de elección de agente municipal de la localidad Colonia Emiliano Zapata, perteneciente a dicho municipio. De la lectura del escrito de la actora se advierte que en esencia aduce que le agravian dos cuestiones: la omisión por parte de la Junta Municipal de instalar el día de la jornada electoral diversas casillas electorales para la elección de agente municipal en dicha congregación. Omisión de la Junta Municipal de proporcionar a la actora copia del registro como candidata a agente municipal en la congregación Colonia Emiliano Zapata, por ser su derecho al acceso a la información ciudadana. Al respecto, si bien al tratarse de temas de naturaleza diversa, por lo que lo ordinario sería escindirlos, dado el sentido, en el proyecto se propone analizar y resolver ambas cuestiones. Así las cosas, respecto al primero de los agravios, toda vez que el acuerdo de la Junta Municipal mediante el cual se aprobó la integración y publicación de la ubicación de las mesas directivas de casilla es de 7 de marzo, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral, al impugnarse de manera extemporánea, máxime que, de las propias constancias de la actora, se advierte que tuvo conocimiento del acto, pues acreditó representantes de casilla en la sección que sí se instaló, por tanto no podía aducirse desconocimiento del mismo.
y al haber sido admitido el medio de impugnación se propone sobreseer el juicio ciudadano por cuanto hace a este acto. Por cuanto hace al segundo, cuyo análisis se realiza en el fondo del asunto, al no haber acreditado el actor a que realizó petición o solicitud alguna, se propone declararlo infundado por falta de elementos de prueba. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 47-2018, promovido por Felipe Méndez Zamora en su carácter de candidato a agente municipal de la congregación de Mixquiapan, del municipio de Jalacingo, Veracruz, en contra de los resultados obtenidos en el procedimiento de consulta ciudadana por violación al procedimiento en la convocatoria. Respecto al fondo del asunto, el actor en esencia manifestó como agravios la violación al procedimiento de consulta ciudadana, pues no se levantaron las listas de asistencia, ya que en su lugar hicieron filas y de esa manera la presidenta de la Junta procedió a contar los votos, hasta en 2 ocasiones con diferentes resultados. La ponencia propone declarar fundados los agravios, pues del análisis del acta circunstanciada levantada el día de la elección, observamos que en ningún momento la Junta Municipal verificó que los asistentes fueran habitantes de la congregación, es decir, no se pidió que se identificaran con su credencial de elector, por consiguiente, no se levantaron las listas de asistencia en la que tuviera el nombre, folio de la credencial y la fórmula de candidatos por la que votaron. Por lo tanto, en concepto de la ponencia, lo que procede conforme a derecho es declarar la nulidad de la elección en comento y en esa virtud se ordena al ayuntamiento para que en un término de 10 días naturales a partir de que se le notifique la presente resolución, emita una nueva convocatoria para la elección extraordinaria de agente municipal de dicho lugar en los términos que se precisan en el proyecto. A continuación, se da cuenta con el juicio ciudadano número 62 de este año, interpuesto por José Ángel Martínez Xolio, en su calidad de candidato propietario a la subagencia municipal de Matalapan, Monterrey, San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de actos de la Junta Municipal Electoral de ese municipio. En el proyecto se propone analizar los motivos de inconformidad en 3 temas: permitir votar a personas que no pertenecen a la congregación, obstrucción para el ejercicio del voto por parte del personal de la Junta Municipal Electoral y falta de certeza en el procedimiento electivo, y actos de presión sobre el electorado por parte del actual agente municipal. El primer agravio se propone declararlo infundado, toda vez que este tribunal, como diligencia para mejor proveer, realizó requerimiento a la vocalía del Registro Federal de Electores del INE, a efecto de que informara si las personas señaladas por el actor pertenecen al padrón electoral de la congregación en cuestión, dando contestamiento en sentido afirmativo, esto es, que las ciudadanas sí se encuentran empadronadas en dicha congregación. De la misma forma se propone infundado el segundo agravio porque derivado del análisis de las constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de las irregularidades denunciadas. A su vez, el actor no ofrece material probatorio alguno con el cual se pueda desvirtuar el contenido de las documentales públicas consistentes en el acta circunstancial levantada por las y los representantes de la Junta Municipal Electoral, razón por la cual la simple manifestación del actor sobre la existencia de un procedimiento que diera certeza, transparencia, legalidad y libertad para decidir por quién votar, no es suficiente para que este órgano jurisdiccional declare la nulidad de la elección pretendida. Finalmente, el tercer agravio se estima inoperante debido a que el enjuiciante únicamente se limita a hacer manifestaciones genéricas sin aportar elementos para que este tribunal se encuentre en condiciones de estudiar las irregularidades aducidas y en las documentales que obran en autos no se advierte la existencia de algún indicio que pudiera tener relación con los actos de presión que denuncia el actor. Así, ante lo infundado e inoperante de los agravios analizados, se propone determinar la legalidad de la elección controvertida, por lo tanto, en el proyecto se propone confirmar los resultados de la elección de Matalapan, Monterrey, San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por último, me permito dar cuenta con los juicios ciudadanos 65 y su acumulado 66 de este año, a través de los cuales Miguel Xolot Coyotl y Mariano Jimeno Blas comparecen a impugnar la elección de agente municipal en la localidad de Tetax, Cesecapan, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, llevada a cabo mediante el procedimiento de voto secreto, por supuestas irregularidades acaecidas durante la jornada electoral, por lo cual esgrimen diversos agravios. En el proyecto se propone calificar infundados los motivos de disenso referentes al presunto parentesco de funcionarios de casilla con el candidato de una fórmula e intento de sustracción de la urna previo al conteo de votos, por falta de elementos probatorios que acreditaran el dicho de los actores.
mientras que los diversos agravios por inconsistencias en números de boletas registradas, falta de lista nominal de electores, impedimento de los electores de ejercer su voto e inicio de la votación con hora y media de retraso, se propone calificarlos igualmente infundados, pues toda vez que del análisis de autos se advierte que no asiste la razón a los enjuiciantes, por así acreditarse de las documentales remitidas por la autoridad responsable. Por otro lado, respecto del agravio esgrimido referente a la indebida integración de la mesa directiva de casilla, el mismo se propone estimarlo fundado, porque de las constancias que integran los juicios se advierte que la casilla única que recibió la votación no contó en momento alguno con secretario y que la presidenta de casilla se retiró antes de que terminaran los comicios, incumpliendo con el artículo 179 del Código, restando certeza a la votación, motivo por el cual se actualiza la nulidad de la elección a que alude el artículo 397 del Código Electoral por haberse cometido en forma generalizada violaciones sustanciales durante la jornada. De igual forma, resulta procedente decretar la nulidad de la elección por existir determinancia en los resultados, ya que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de tan solo 3 votos, significando el 1.5% de la votación total recibida. Por lo anterior, lo procedente es declarar la nulidad de la elección de agente municipal en la localidad de Tetax, Cesecapan, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, y por lo tanto ordenar al ayuntamiento de dicho municipio emitir una nueva convocatoria y celebrar nueva elección a fin de elegir al agente municipal de dicha comunidad. Es la cuenta, señores magistrados. ¿Están a su consideración los asuntos de cuenta, magistrados? Si no hay alguna intervención, solamente consultaría al magistrado ponente si se va a dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 12. Ya se dio cuenta, fue el primer asunto que se dio cuenta. Para someterlo también a votación, sí. Sí, claro, Ok. también fue Perfecto. el PES fue el primer asunto que se dio cuenta. Muy bien. Entonces, señores magistrados, yo intervendría para señalar que estoy de acuerdo con el JDC 41, 62, así como el procedimiento especial sancionador número 12, todos de este año, con los que se ha dado cuenta. Y para no insistir ni redundar en las razones que he mencionado sobre el principio de definitividad, anuncio que no acompañaría las propuestas en el caso del JS 37, 47, 59, 65 y 66. Creo que aquí, igual que he sostenido en otros asuntos que ya hemos resuelto incluso en esta sesión, se actualizaría la falta del requisito de definitividad y, por tanto, desde mi perspectiva, deberían ser desecharse las demandas de JS. Distinto caso es el del JS 44, en el cual, si bien comparto el segundo resolutivo de la sentencia relativa a declarar infundado el agravio respecto a la omisión por parte de la Junta Municipal Electoral de entregarle a la actora copia de su registro como candidata a agente municipal en la congregación Colonia Emiliano Zapata, pues de autos no se acredita que la promovente, atendiendo a su derecho de petición, lo haya solicitado por escrito ante la autoridad responsable. Sin embargo, me aparto de la propuesta en el sentido que se propone para el resolutivo primero, pues la propuesta es sobreseer por cuanto hace el acto consistente en que el día de la elección no se instalaron casillas en 2 secciones electorales en la congregación citada por las siguientes razones. Considero que el juicio ciudadano interpuesto por Julia Soledad Perrotín Cruz, en su calidad de candidata a agente municipal de la citada congregación, no debe sobreseerse respecto al acto citado, al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 378 fracción cuarta del Código Electoral, al considerar ser extemporáneo la presentación de la demanda. Lo anterior porque la demanda interpuesta por la actora se advierte que combate que el día de la elección, celebrada el 18 de marzo, no se instalaron casillas en 2 secciones electorales. En este orden, estimo que por la naturaleza de lo combatido y atendiendo a la suplencia de la queja que rige la materia electoral, se debería precisar que la actora combate un aspecto relacionado con la jornada
electoral celebrada el 18 de marzo, la cual fue calificada como válida por el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla el 23 siguiente. Es decir, si la inconforme interpuso su medio de impugnación el 22 de marzo y la calificativa de la elección cuestionada que ha sido durante el trámite del mismo, se te dio considerar por satisfecho el requisito de oportunidad de presentación, criterio que ha adoptado en el juicio ciudadano TEP JDC 43 del índice de este tribunal. En este sentido, atendiendo al acto señalado, desde mi perspectiva debió analizarse en fondo esta parte de la demanda. En esa medida, respecto a los disensos que formula la promovente en su escrito de demanda, respecto a que el día de la elección no se instalaron casillas en las secciones electorales 3351 y 3357 pertenecientes a la congregación Colonia Emiliano Zapata, cuando debieron instalarse, al respecto, el disenso, desde mi punto de vista, devendrá inoperante, porque del caudal probatorio que obra en el sumario se tiene que el número y ubicación de casillas de dicha congregación para la elección de agente municipal se precisó mediante acuerdo de la Junta Municipal Electoral JM SAT 06/2018 del 7 de marzo, publicada en la tabla de avisos el mismo día, por lo que la actora debió combatir dicho acuerdo y al no haberlo hecho, lo consintió. En esa medida, si la actora pretende cuestionar la elección el 23 siguiente por dicha irregularidad relativa en que cualquier elección en el citado lugar se instalaron las secciones que aduce, como ya se especificó, su agravio se tornaría inoperante. Por lo antes expuesto, no comparto el resolutivo, en virtud de que, atento a lo combatido, versa un acto que, a decir de la actora, constituye una irregularidad aquecida en la jornada electoral, por lo que, de mantenerse la propuesta, yo me apartaría de ese resolutivo en específico. Es cuanto, magistrados, no sé si habría alguna intervención. Al no haber intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los JS 41 y 65 de este año, así como del procedimiento especial sancionador número 12, en contra de los números 37, 44, 47, 59, 65 y 66, donde emitiría voto particular en los términos de mi participación. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 37, 47, 59, 65 y 66 de este año han sido aprobados por mayoría de votos, con los votos en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de votos particulares. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 44 de este año, se obtuvo una votación diferenciada en los siguientes términos. En cuanto a su resolutivo primero, este fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular, y en cuanto al resolutivo segundo, el mismo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Respecto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 41 y 62, así como el procedimiento especial sancionador número 12, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 37/2018 y su acumulado 59/2018 se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano JS 59/2018 al diverso JS 37/2018, por ser este el más antiguo, en los términos expuestos en el considerando segundo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se desecha de plano el juicio ciudadano TEP JS 37/2018 en términos de lo previsto en el considerando tercero de la presente sentencia.
Tercero, se declaran infundados los agravios hechos valer por los actores en los juicios ciudadanos al rubro citados y por ende se confirma la elegibilidad de Pedro González Campos como candidato propietario a subagente municipal de la Congregación Cerro del Mesón, perteneciente al municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, así como la elección de agentes y subagentes municipales en dicha congregación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 41-2018 se resuelve. Único, se declaran infundados los agravios vertidos por los actores, por lo que se confirman los resultados de la elección de agente municipal de la localidad de Ohuilapan, San Andrés Tuxtla, Veracruz, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 44-2018 se resuelve. Primero, se sobresee el presente juicio ciudadano por cuanto hace al primer acto relativo a la falta de instalación de casillas en la congregación Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Tuxtla, Veracruz, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Segundo, es infundada la omisión aducida por la actora respecto de la violación a su derecho de petición en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Se autoriza a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que cualquier documentación que se reciba con posterioridad relacionada con el presente juicio se agregue al expediente sin mayor trámite para debida constancia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 47/2018 se resuelve. Primero, se declara la nulidad de la elección de agente municipal de la congregación de Mixquiapan, perteneciente al municipio de Jalacingo, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral de Jalacingo, Veracruz, dar cumplimiento a la presente ejecutoria en los términos precisados en el apartado de efectos de la sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 62/2018 se resuelve. Único, se confirman los resultados de la elección de subagente municipal de la localidad de Matalapan, Monterrey, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en los términos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 65/2018 y su acumulado 66 de este año se resuelve. Primero, se acumula el juicio JS 66/2018 al JS 65/2018 por ser el más antiguo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los expedientes del a los autos del expediente acumulado. Segundo, se declara la nulidad de la elección de agente municipal en la localidad de Tetax, Cesecapan, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, por las razones contenidas en el considerando séptimo de esta resolución. Respecto del procedimiento especial sancionador 12/2018 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, le solicito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 64 y con el recurso de apelación número 7, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 64 del presente año, promovido por Tomás Velasco Linares y José Luis Hernández Cervantes, en su carácter de candidatos propietario y suplente respectivamente a la Agencia Municipal de la Colonia 1 de Mayo, perteneciente a San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de los resultados de la elección celebrada el 25 de marzo del presente año en dicha congregación por supuestas violaciones al proceso electoral. La pretensión de los actores es que se declare la nulidad de la elección, ya que aducen que América Pilar Paul Gutiérrez y Jesús Rodríguez Taxilaga, integrantes de la Fórmula Dorada, realizaron compra de votos y acarreo de personas en unidades de servicio público. De igual forma, aducen que el actual agente municipal y su respectivo suplente participaron en el acarreo de electores utilizando el vehículo particular del agente municipal. También señalan la supuesta participación, el día de la elección, de varias personas no gratas de la Colonia 1 de Mayo, afines a quien identifican como el ingeniero Rafael,
perjudicando el proceso electivo. Es necesario precisar que el medio de impugnación fue presentado antes de que el ayuntamiento emitiera la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría, es decir, el acto impugnado carecía de definitividad y firmeza. No obstante, la responsable remitió las copias certificadas de estos emitidos al día siguiente de la presentación de la demanda, por lo que dicho error, al impugnar, no es imputable a los actores, ya que la convocatoria estableció que el plazo para impugnar un medio para impugnar corría a partir de la conclusión de la elección y del cómputo respectivo, además de que en el expediente obran los actos que dieron definitividad y firmeza a la elección controvertida. Ahora bien, en el proyecto se propone declarar como infundados e inoperantes los agravios vertidos por el actor, como se explica. Respecto a la supuesta compra de votos y acarreo de personas, los actores no señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar, aportando únicamente imágenes y una videograbación para acreditar los hechos, pruebas que tienen un valor indiciario que no generan certeza de los hechos denunciados. Máxime que en el expediente no existe algún otro medio de convicción para concatenar las pruebas técnicas precisadas, aunado a que en el apartado de incidentes de las actas de escrutinio y cómputo no existe manifestación alguna respecto de lo expresado por los actores. Por otro lado, respecto de la presunta participación de varias personas no gratas el día de la elección, los actores no señalan el carácter de estos o de qué forma violaron la legitimidad de la jornada electoral. Tampoco se advierte quién es la persona a quien identifican como ingeniero Rafael o su injerencia en los pobladores de la congregación, por lo que si bien se establece un principio de agravio, no señalan en qué descansan sus afirmaciones, por lo que tal disenso deviene inoperante. Consecuentemente, al no acreditarse los agravios vertidos por los actores, lo procedente es confirmar la elección de agentes municipales de la Congregación Colonia 1 de Mayo de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en los términos precisados. Enseguida, doy cuenta con el recurso de apelación 7 del presente año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el cual tuvo por no presentada la solicitud de adopción de medidas cautelares de dicho partido, dentro del expediente formado con motivo de la queja interpuesta en contra de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz. En esencia, el actor se duele de la negativa de la responsable de conceder dichas medidas cautelares, porque aduce que no se tomaron en cuenta todas las manifestaciones de su escrito inicial, relacionadas con anuncios espectaculares y enlaces electrónicos que presuntamente contienen mensajes subliminales, dirigidos a los electores que vinculan al presidente municipal con el partido Morena. La ponencia propone declarar fundado tal agravio, porque de la lectura integral al escrito de denuncia, es posible advertir que la pretensión del quejoso al solicitar las medidas cautelares es que se ordene el retiro inmediato de los anuncios espectaculares denunciados y de la publicidad difundida en redes sociales. Por tanto, es claro que la responsable no fue exhaustiva al dictar el acuerdo impugnado, cuando estaba obligada al estudio de todas las pretensiones sometidas a su conocimiento, como se precisa a detalle en el proyecto. No se pasa por alto que el actor hace valer otros agravios, que coinciden plenamente con los expresados en su escrito de queja, mismos que devienen inatendibles por escapar a la litis planteada, además que en su oportunidad serán motivo de análisis y pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional. Por las razones expuestas, se propone revocar el acuerdo impugnado, para efectos de ordenar a la Secretaría Ejecutiva, o en su caso, a la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, que determinen lo conducente respecto a la solicitud de adoptar medidas cautelares del promovente en el ámbito de sus atribuciones. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Señor magistrado Hernández. Gracias, brevemente. Solo para manejar lo que establece el artículo 183 de la Ley Orgánica, en el sentido de que las inconformidades que deberán presentarse dentro de los 4 días siguientes a partir del momento que concluya la elección o el cómputo respectivo, en atención a esta disposición, es por lo que en el JDC 64/2018 emitiré un voto concurrente en razón desde que, desde mi punto de vista, no es necesario esperar a que se entregue la constancia
de mayoría por parte del cabildo del ayuntamiento. Entonces, en esa medida, aunque comparto el criterio en el sentido de que se debe de confirmar la elección de la comunidad 1 de mayo, toda vez que en el proyecto se hace referencia al principio de definitividad, lo que hemos sostenido que no es necesario, es por lo que emitiré un voto concurrente en el JDC 64/2018. Por lo demás, estaré a favor de los proyectos. Señor magistrado Sigala. Sí, en el mismo sentido quisiera apoyar la moción del señor magistrado Javier Hernández, en el sentido que estoy a favor de los asuntos. Sin embargo, en el JDC 64, como bien lo dijo el señor magistrado, yo también difiero por cuanto hace el tema de la definitividad, porque siguiendo el criterio que ya he sostenido por parte de mi ponencia, creo que no es necesario que se colme el requisito de definitividad cuando el medio de impugnación se ha presentado dentro de los 4 días contados a partir del momento que concluye la elección o el cómputo, y es por eso que emitiré un voto concurrente. Muchas gracias, magistrado. Pues creo que, como lo sostuve la sesión pasada, los términos del debate están sentados y creo que las posiciones son muy claras respecto al principio de definitividad. Por tanto, si no hay más intervenciones, señores magistrados, le pediría al secretario general de Acuerdos que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del sentido de los proyectos, en el entendido que en el JDC 64/2018 emitiré un voto concurrente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos, con la salvedad de que emitiré un voto concurrente dentro del JDC 64/2018. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 64 y el recurso de apelación número 7, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de votos concurrentes anunciados por parte de los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 64 de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 64/2018 se resuelve. Único, se confirman los resultados de la elección de agentes y subagentes municipales de la colonia 1 de Mayo, congregación de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en términos de lo precisado en el considerando quinto de la presente resolución. Respecto del recurso de apelación 7/2018, se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo impugnado en los términos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del OPLE o, en su caso, a la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho organismo que determinen lo conducente respecto a la solicitud de adoptar las medidas cautelares del promovente en los términos precisados en la parte final del considerando supracitado. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta con los asuntos sometidos a consideración de este Pleno, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. En este orden de ideas, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 50 de este año, interpuesto por María Guadalupe Arriaga Garnica, a través del cual manifiesta que no le permitieron votar en el proceso de elección de agentes y subagentes municipales de la localidad de San José Tepozoteco del municipio de Alto Tonga, Veracruz. En el proyecto de cuenta se propone desecharlo, dado que este Tribunal Electoral estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción 9 del Código Electoral Local, relativa a que la interposición del juicio ciudadano se desechará de plano cuando el propósito del actor sea interponerlo sin existir motivo y fundamento o a que él no pueda alcanzar su objetivo, siendo esta segunda hipótesis la que se actualiza en el presente asunto, pues dada la celebración de la consulta ciudadana con base en el principio de definitividad de las etapas electorales, resulta material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido el día de la elección de la consulta. En segundo lugar, me permito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 51, 52, 53, 54 y 55, todos de este año, interpuestos por Isidro Mota García,
Crispina Mota García, Aurelio Martínez Méndez, María Edith Gabriel Quirós, María de Jesús Salazar Mundo y otros, a través de los cuales impugnan los resultados de agentes y subagentes municipales de la localidad de San José Tepozoteco del municipio de Alto Tonga, Veracruz. Asimismo, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 73 de este año, interpuesto por las y los ciudadanos de la Congregación del Ánono, municipio de Tamiagua, Veracruz, el cual interponen en contra de las irregularidades cometidas por la candidata a agente municipal, ya que a decir de los mismos estuvo haciendo presión, coaccionando a los ciudadanos para que le dieran su voto, así como también contó con el apoyo de funcionarios del actual Ayuntamiento de Tamiagua, Veracruz. Y por otra parte, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 38 de este año, promovido por José Hernández Franco y Epitacio Franco Hernández, a su decir en calidad de candidatos propietario y suplente a los cargos de agente y subagente municipal, en contra de actos que, a su decir, vulneran sus derechos político-electorales de ser votados. En los proyectos de cuenta se propone su desechamiento, dado que los ciudadanos y ciudadanas que comparecen no cuentan con la legitimación para impugnar, toda vez que los ciudadanos, a excepción de haber contendido como candidatos, no están legitimados para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuando se impugnan los resultados y la validez de la elección. Lo anterior, ya que no puede extenderse la legitimación a los ciudadanos para que promuevan este juicio contra irregularidades acontecidas durante la celebración del procedimiento de consulta ciudadana en elección de agentes y subagentes municipales o sus resultados. En este sentido, al tratarse en los casos de estudio de ciudadanos y ciudadanas que comparecen por su propio derecho, este Tribunal Electoral estima que se actualiza en los juicios ciudadanos de cuenta la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral Local, relativa a la falta de legitimación de las y los ciudadanos que interpusieron el medio de impugnación. En otro orden de ideas, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 42 de este año, interpuesto por Margarito Ceba Tomé en su carácter de candidato propietario a la agencia municipal de la localidad de Xoteapan del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, interponiendo sus inconformidades que, en esencia, se relacionan con el uso de recursos públicos a favor de María del Carmen Temich Lucho en su calidad de candidata propietaria a la agencia municipal de la misma localidad. Por acuerdo de 2 de abril, el magistrado instructor admitió el recurso, se radicó y decretó diligencias para mejor prover, las cuales consistieron en requerir al actor Margarito Ceba Tomé a efecto de que aclarara, rectificara o precisara de manera expresa el acto o resolución que pretendió combatir, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 363 del Código Electoral, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendría por no interpuesta la demanda que dio origen al medio de impugnación, toda vez que del mismo solo se apreciaban hechos desde su punto de vista, contrarios a un debido proceso electivo. En atención al requerimiento realizado, la Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, en su informe se desprende que una vez realizados los actos procesales para la notificación personal del actor, este se negó a aceptar firmar de recibido la copia del acuerdo de 3 de abril que le estaba siendo notificado, por lo que una vez fenecido el plazo concedido y no habiendo presentado escrito alguno, se tuvo por precluido el término otorgado. En consecuencia, en el presente asunto, independientemente de cualquier otra causa de improcedencia que se pudiera derivar de la demanda o de las que haya señalado la autoridad responsable en su informe circunstanciado, este Tribunal Electoral hace efectivo el apercibimiento que se le hiciera mediante acuerdo de 3 de abril del presente año y en consecuencia se le tiene por no presentado el presente juicio ciudadano en términos de lo dispuesto por el artículo 362, fracción primera, inciso E y 363, fracción primera del Código Electoral del Estado. Ahora, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 63 de este año, formado con motivo del escrito interpuesto por el ciudadano José Xolo Marcial, candidato a subagente municipal de la localidad de Puerta Nueva, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento la presunta utilización de recursos públicos a través de programas sociales y la comisión de actos anticipados de campaña. En el proyecto de cuenta se razona que el juicio ciudadano es improcedente de conformidad con el artículo 377 del Código Electoral en relación con los numerales 401 y 402 del mismo ordenamiento legal, ya que los hechos motivos de inconformidad no guardan relación con alguno de los derechos político-electorales del promovente,
de ahí que el presente juicio no resulte la vía idónea para su estudio y resolución. Sin embargo, a fin de garantizar la resolución de los actos mediante la vía respectiva, el escrito del actor debe ser reencausado a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que en uso de sus atribuciones determine lo procedente respecto al escrito presentado por el hoy actor y de considerarlo oportuno, inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente sin que esto implique prejuzgar sobre la existencia o no de las conductas denunciadas. Lo anterior en atención a la naturaleza de los hechos denunciados y la función que tiene a su cargo la autoridad administrativa electoral, pero sobre todo privilegiando la verdadera intención del promovente de instaurar un procedimiento sancionador. Por otro lado, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 81 de este año, promovido por Guillermo Arriaga Olvera y otros, para controvertir la elección de agentes y subagentes municipales celebrada en la localidad de Tembladeras, municipio de Jico, Veracruz. La ponencia propone desechar de plano el juicio ciudadano, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción segunda del Código Electoral Local, consistente en la falta de firma autógrafa, como se explica a continuación. Por lo que lo procedente conforme a derecho es desechar el medio de impugnación que ocupa nuestra atención. Ahora, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 56 de este año, turnada la ponencia a cargo del magistrado presidente José Oliveros Ruiz, promovido por Álvaro Esteban Hernández Camargo y Blanca Isabel Hernández Lara, por su propio derecho y quienes se ostentan como candidatos e indígenas a fin de impugnar la elección de agente municipal de la localidad de Ixcanelco del municipio de Tantoyuca, Veracruz, por diversas irregularidades en el procedimiento de elección. En el proyecto de cuenta se propone desechar el medio de impugnación presentado por los actores, toda vez que este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 377 en relación con el diverso artículo 402, último párrafo del Código Electoral del Estado, en virtud de que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza. Lo anterior porque el Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, no ha declarado mediante sesión de cabildo la validez de la elección ni la entrega de la constancia de mayoría al candidato que resultó electo en la comunidad de Ixcanelco. En consecuencia, al tratarse de un acto no definitivo por estar sujeto a la calificación de la elección que debe realizar el cabildo del Ayuntamiento de Tantoyuca, en todo caso, esta sería la que impactaría en la esfera jurídica de los accionantes, al decidirse en definitiva la validez de la elección, y es que se estima procedente desechar de plano la demanda. No obstante, con el objeto de salvaguardar los derechos de los actores y maximizar su derecho fundamental a la impartición de justicia prevista en los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución Federal, pues se ostentan como indígenas, lo que es suficiente para acreditar una legitimación para promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano como integrantes de una comunidad indígena. Se propone ordenar al Ayuntamiento de Tantoyuca que mediante sesión de cabildo efectúe la calificación de la elección de agente municipal de la localidad de Ixcanelco y en su caso la entrega de las constancias de mayoría respectiva, notificando personalmente a los actores el sentido en el que se califique dicha elección, a efecto de que se encuentren en condiciones de controvertir la calificación de la elección, si así lo consideran pertinente. Finalmente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 70 de este año, turnado la ponencia a cargo del magistrado presidente José Oliveros Ruiz, promovido por Fortino Mendoza Estrada, quien sustenta como candidato a fin de impugnar la elección de agente municipal de la localidad de Nuevo Teapa del municipio de Molocán, Veracruz, por diversas irregularidades en el procedimiento de dicha elección. En el proyecto de cuenta se propone desechar el medio de impugnación presentado por el actor, toda vez que este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 377 en relación con el diverso 402, último párrafo del Código Electoral Local, en virtud de que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza. Lo anterior porque el Ayuntamiento de Molocán, Veracruz, no ha declarado mediante sesión de cabildo la validez de la elección ni la entrega de la constancia de mayoría al candidato que resultó electo en la localidad de Nuevo Teapa. En consecuencia, al tratarse de un acto no definitivo, por estar sujeto a la calificación de la elección que debe realizar el cabildo del Ayuntamiento de Tantoyuca, en todo caso, esta sería la que impactaría en la esfera jurídica del accionante. Al decidirse en definitiva la validez de la elección, es que se estima procedente desechar de plano la demanda.
No obstante, con el objeto de salvaguardar los derechos de los actores y maximizar su derecho fundamental a la impartición de justicia prevista en los artículos 2 y 17 de la Constitución Federal, se estima ordenar al Ayuntamiento de Tantoyuca que mediante sesión de cabildo efectúe la calificación de la elección de agente municipal de la localidad de Nuevo Teapa y en su caso la entrega de las constancias de mayoría respectivas, notificando personalmente al actor el sentido en que se califique la elección a efecto de que se encuentren en condiciones de controvertir la calificación de dicha elección si así lo considera pertinente. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta, magistrados? Señor magistrado Sigala. Si me permite, señor magistrado, pues bien, yo estaría a favor de los temas que nos acaba de dar cuenta el señor secretario, con la precisión que respecto del juicio ciudadano número 56, en donde se propone desechar este juicio al considerar que el acto reclamado carece de definitividad, con todo el respeto que merece el ponente, si bien comparto el sentido, no estoy conforme con las consideraciones porque a mi parecer se actualiza una diversa causal de improcedencia, que es la de que existe falta de legitimación de los actores para promover, al no contar con su registro como candidatos, dado que la presentación de su solicitud de registro ante la Junta Municipal Electoral fue el día 9 de marzo y el plazo para haberla llevado a cabo venció el 3 de ese mes, y tal y como consta en la certificación de ese vencimiento efectuada por la autoridad responsable y con el respectivo acuerdo de desechamiento de esa solicitud, y creo que es un acto que no fue controvertido en su momento. Por lo anterior, creo que no se les puede tener reconocida la calidad de candidatos, y de ahí que para mí carecen de legitimación para impugnar la elección de agentes municipales, y es por ello que de mantenerse este sentido, mi voto sería a favor, pero con la emisión de un voto concurrente. Y bueno, respecto del juicio ciudadano número 70 diagonal 2018, con el debido respeto que me merece el ponente y en congruencia con el criterio que ya hemos adoptado en otros asuntos, yo no estaría a favor del sentido del proyecto, porque como ya lo hemos sostenido en diversas ocasiones, creo que en el caso específico, que es la elección de agentes y subagentes, no resulta indispensable que el ayuntamiento respectivo tenga por declarada la validez de la elección y haya entregado las constancias, porque como lo he mencionado en otros asuntos, es la propia ley orgánica del municipio libre la que establece que estas inconformidades se van a poder presentar dentro de los 4 días posteriores a que se celebra la elección, y es de ahí que yo votaré, y yo no estoy de acuerdo del sentido, ni estoy tampoco a favor de que el expediente se tenga por debidamente integrado, porque considero que sí está presentado en tiempo y por lo tanto creo que el asunto merece hacer mayores requerimientos y tendría que ser retornado a otra ponencia en caso de que no se aprobara, para efecto de que se pudiera entrar al fondo del asunto. Por los demás yo estaría a favor. Muchas gracias. Sigue la discusión. Señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el señor magistrado Eduardo Sigala, en el JDC 56 diagonal 2018, si bien estamos a favor del sentido, no compartimos la causa por la que se está desechando. Como ya se comentó, en este caso se está considerando como frívolo supuestamente por carecer de definitividad y certeza. Ya lo hemos sostenido en múltiples ocasiones, tratándose de la elección de agentes y subagentes municipales, es una elección en donde si bien se aplica por remisión el Código Electoral del Estado, hay disposiciones especiales, específicamente el 183 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, donde se hace una distinción en comparación al Código Electoral. Y esa distinción nos dice que se puede inconformar los que tengan interés jurídico a partir de que concluye la elección. Por esta razón, no consideramos oportuno que se tenga que sujetar la impartición de justicia al cumplimiento de un requisito no establecido en la ley. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que no aplica el principio de definitividad que debe observarse en la materia electoral, porque, insisto, no es exigido por la ley. Por el contrario, es visible que se puede exigir la revisión de los actos a partir de que concluye la elección como tal.
Por esta razón compartimos el sentido, mas no las consideraciones. Finalmente, con relación al JDC 70/2018, igual que el señor magistrado Sigala, no compartimos el proyecto porque no debe desecharse. Desde nuestro punto de vista deben de analizarse otras consideraciones. Me parece que tampoco aplica el tema de la definitividad, y en caso de que se sostenga este proyecto por mayoría, o que no será el caso por lo visto, estaría en contra del sentido. Muchas gracias, señor magistrado. Si me permiten, compañeros, yo posicionaría mi voto respecto de los asuntos de cuenta y adelantaría que comparto el sentido de los JDC 42 y 81, aunque en el caso del JDC 42, con el debido respeto, no comparto la totalidad de las consideraciones, pues estimo que, aunque en la resolución de mérito, en la propuesta de mérito se tiene por no presentada la demanda en virtud de que el actor no precisó el acto impugnado pese al apercibimiento realizado por el magistrado instructor, además de dejar a salvo los derechos del actor por aducir en su escrito la comisión de posibles delitos electorales, no podría compartir que por la eficacia de la notificación que se haya ordenado realizar para no tener por no interpuesto el medio de impugnación, se haya acudido al auxilio de la Junta Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues se supone, o bueno, se aduce que en dicho organismo electoral, en sus archivos, se encuentra el domicilio. Sin embargo, también estimo que, de acuerdo con el 363, fracción primera, del Código Electoral de Veracruz, en relación con el artículo 362 del propio ordenamiento, también debió notificarse al actor el requerimiento señalado vía estrados. Máxime que la Junta Municipal, la cual realizó la diligencia, hizo constar que el actor se negó a acusar de recibido el acuerdo emitido por el magistrado instructor, por lo cual se realizó la prevención multicitada, además que el actor no señaló en su escrito primigenio domicilio y, consecuentemente, atento al apercibimiento realizado en el acuerdo de turno, al transcurrir dicho plazo y no señalar domicilio, se le debieron practicar por estrados conforme lo dispone el artículo 362, inciso C. Por estas razones, en este asunto emitiría voto concurrente. Ahora bien, para no reiterar también las cuestiones que he señalado sobre el principio de definitividad, anuncio que me apartaría de las consideraciones que se plantean en el asunto en JS 38, en cuanto al 50, el 51, el 52, 53, 54, 55, 63 y 73, esencialmente me aparto de la propuesta porque, como adelanté al votar los asuntos 48 y 72, estimo que debieron acumularse y todos debieron haber sido desechados por la falta de definitividad. Por estas razones yo me apartaría de las propuestas y en el caso específico del 63 quisiera precisar que de aprobarse en sus términos esta propuesta también formularía voto por particular de manera muy respetuosa, pues se propone declarar improcedente el juicio ciudadano que nos ocupa y reencauzarlo el escrito del promovente a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral para que, en uso de esas atribuciones, determine lo procedente respecto del escrito presentado por el actor y, de considerarlo oportuno, inicie el procedimiento administrativo sancionador. En este sentido, yo me apartaría de esta propuesta, pues en mi concepto se debieron analizar los agravios expuestos por el actor en su escrito de demanda como violaciones a principios constitucionales y no reencauzarse, es decir, se debieron haber estudiado los motivos de inconformidad planteados así. Pues el actor endereza su demanda en contra de la candidata al cargo de agente municipal de la comunidad de Puerta Nueva, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por actos anticipados de campaña, derivado de la presunta entrega de despensas del programa social denominado Veracruz Comienza Contigo, por lo que a su decir hizo uso indebido de recursos estatales.
En efecto, toda vez que la ley orgánica, la cual rige el procedimiento de selección de candidatos, agentes y subagentes municipales, no prevé el supuesto del procedimiento especial sancionador, pues el artículo 174, fracción séptima de dicha ley, dispone que las inconformidades que se presenten durante el proceso de elección de agentes y subagentes deben ser resueltas por este tribunal. Hacer lo contrario, desde mi perspectiva, sería no interpretar la verdadera intención del promovente, quien acude a este tribunal demandando en específico actos y personas que a su consideración pudieran transgredir la norma electoral, lo cual vulneraría la legitimidad de la elección y no así la posibilidad de enderezar su demanda como denuncia o queja en contra de algún sujeto o sujetos. Asimismo, no puede perderse de vista que el procedimiento para elegir agentes y subagentes debe verse como un procedimiento similar a las elecciones constitucionales conforme a lo establecido en el artículo 17, último párrafo del Código Electoral de Veracruz. En ese tenor, reitero, desde mi perspectiva, debería analizarse esta demanda como agravios, o los agravios de esta demanda como violaciones a principios constitucionales. Por las razones expuestas, de manera respetuosa, no compartiría el sentido y las consideraciones de la propuesta. No sé si habría alguna otra intervención, señores magistrados, en relación con los asuntos de la cuenta. Si no hay más intervenciones, entonces le pido, señor secretario, que por favor tome la votación. Con gusto, magistrado presidente. Me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos, con excepción del 56/2018, donde emitiré un voto concurrente, y en contra del JDC 70/2018. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta y en el mismo sentido del magistrado Javier Hernández Hernández, yo emitiría un voto concurrente en el juicio ciudadano número 56/2018 y estoy en contra del sentido del juicio ciudadano número 70/2018 y todos los demás estaría a favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los juicios ciudadanos números 42 y 81, con la precisión de que en el 42 emito voto concurrente, y en contra de los números 38, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63 y 73, todos de este año en los términos de mi participación. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 42 y 81 de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de voto concurrente anunciado por usted, magistrado presidente, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 42. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 56 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión de votos concurrentes anunciados por parte de los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 38, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63 y 73, todos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos, con los votos en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de votos particulares. Y respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 70 de este año, ha sido rechazado por mayoría de votos, con los votos en contra del magistrado Javier Hernández Hernández y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muchas gracias, secretario. Solamente para precisar que al ser el 56 y 70 también propuestas mías, aunque el 70 ha sido rechazado por la mayoría, pues también en el sentido de mi voto es en sentido afirmativo. En consecuencia, de conformidad con la votación obtenida y en atención a que la propuesta de resolución puesta a consideración versa sobre un desechamiento, procedería al retorno del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 70 de este año, de conformidad con lo establecido en el artículo 416, fracción décima del Código Electoral del Estado de Veracruz, y en relación con el artículo 110, párrafo segundo del reglamento interior de este tribunal.
Atento a lo anterior, de no existir inconveniente, le pediría al señor magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar que, de no tener inconvenientes, se pudiera encargar de la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TEP JDC 70/2018 del índice. Con mucho gusto, señor presidente. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que realice las diligencias respectivas y anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y vuelva a turnar el expediente antecitado a la ponencia a cargo del señor magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 38-2018 se resuelve. Único, se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 42/2018 se resuelve. Único, se tiene por no presentado el presente juicio ciudadano por las razones expuestas en la consideración segunda de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 50/2018 se resuelve. Único, se desecha de plano el medio de impugnación promovido por María Guadalupe Arriaga Garnica por las razones expuestas en la consideración segunda de la presente resolución. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 51, 52, 53, 54 y 55, todos de este año, se resuelve. Primero, se desechan de plano las presentes demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de lo señalado en las consideraciones segundas de la presente resolución. Segundo, dese vista de las presentes resoluciones y de las actas que se contienen en autos del expediente que se actúa a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Señor magistrado, le consulto si esta parte se mantendría en el sentido de los proyectos. No. Entonces, solamente sería el primer resolutivo, señor secretario, por favor, para que se corrija. Primero, se desechan de plano las presentes demandas correspondientes a los juicios ciudadanos 51, 52, 53, 54 y 55, en términos de lo señalado en las consideraciones segundas de las resoluciones. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 56/2018, se resuelve. Primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Álvaro Esteban Hernández Camargo y Blanca Isabel Hernández Lara en términos del considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, que mediante sesión de cabildo efectúe la calificación de la elección de agente municipal de la localidad de Izcanelco y, en su caso, la entrega de las constancias de mayoría respectivas dentro de las 24 horas siguientes a que se le notifique la presente sentencia, notificando personalmente a los actores para que se encuentren en condiciones, si así lo consideran, de impugnar el acto. Notificación que se deberá efectuar a más tardar el día siguiente que se lleve a cabo la validación. En el juicio, este serían los puntos resolutivos que se habían propuesto en el JS 56 y que entiendo que serán parte de la propuesta de retorno que haga el señor magistrado Sigala. Por tanto, en este apartado, hasta en tanto no se vote. Entiendo que fue rechazado esos puntos resolutivos. Exactamente. Entonces, hasta en tanto no se vote esta propuesta, se incorporaría como voto particular el proyecto que yo he presentado, el cual contiene estos resolutivos, si están de acuerdo, magistrados. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 63/2018 se resuelve. Primero, es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se reencausa el escrito del promovente a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para los efectos precisados en la última parte de la consideración segunda de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 73/2018 se resuelve.
Único, se desecha de plano la presente demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de lo señalado en la consideración segunda de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 81/2018 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de lo señalado en la consideración segunda de la presente resolución. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:37, se da por concluida. Buenas tardes.